Desde que inició el desgobierno de López, estamos viviendo una dictadura constitucional, entendida esta como el poder en manos de un dictador o un grupo de personas que bajo la fachada de la Constitución eh, se apoderan de los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial, y actúan de manera autoritaria y abusiva, como ha sucedido con López en el transcurso de su desgobierno. Inició con la anulación de la autonomía o la independencia del INE, y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dicha reforma a la ley del INE, entró una consejera presidente, Guadalupe Tadei, quien es a modo de López Obrador, a tal grado que se bajó el sueldo a 500 pesos. O sea, no que se lo haya bajado a 500 pesos, sino que se bajó parte del sueldo en la suma de 500 pesos. Y a partir de que esta señora se encuentra en el INE, se están haciendo campañas antes de que se permita iniciar las campañas. Inclusive se tuvo una asamblea general de Morena en la cual se hicieron acuerdos realmente aberrantes, insostenibles, como la firma de todas las corcholatas de que iban a ser selectivos en dar entrevistas a los medios de comunicación, dejando por un lado o discriminando, esa es la palabra, a latinos, típica, así como a periodistas como Carlos Alarraqui, Héctor Camín Aguilar, Kraus, Loret de Mola, Denise, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leiva, entre otros. Y esa circunstancia, a pesar de que se está violentando el, la ley federal electoral, o sea, los procesos electorales, porque todavía no inician oficialmente, la consejera presidenta se ha manifestado inactiva, no ha dicho esta boca es mía, siquiera para anunciar que va a hacer una, una investigación para en su momento resolver concretamente el tribunal electoral si hay o no alguna responsabilidad de tipo electoral. Y López se está situando, por otro lado, en un gobernante ya sin freno a las instituciones constitucionales. Y esta opinión que quiero expresar respecto de López es en el sentido de que de nada va a servir que la oposición nombre sus candidatos sus respectivas asambleas, porque López ya tiene controlado los poderes de la Unión. La única la única forma o contrapeso que se le está poniendo son los 8 ministros de la Suprema Corte, pero no va a tardar López en minar esa independencia y autonomía de la Suprema Corte de Justicia, porque utiliza a sus mercenarios para que estén hostigando, para que estén intimidando a los miembros de la Corte y queden como funcionarios a modo de López.
ya en todos los lugares de la República, los gobernadores ya están hechos a la despolítica de López. La delincuencia se encuentra desatada con el consentimiento de todas las autoridades de los 32 estados, incluyendo desde luego al presidente de la República. Las personas que son vejadas o que son o que perdieron un familiar por algún delito de homicidio, se tienen que ir de su lugar de origen para protegerse, porque el gobierno no les da protección, más bien protege a la delincuencia, porque los va a ayudar para que sigan conservando el poder. Y este es un problema muy grave, porque ya nos encontramos en una falta de certeza jurídica. Y López se jacta en su circo mañanero, hasta se ríe de la ignorancia de la gente que sigue creyendo en su desgobierno, como se acredita con este video. Que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. Bueno, este video dice más que lo que yo he estado opinando desde que inicié estos comentarios en esta plataforma de YouTube, porque aquí queda ejemplificado un personaje dictador, en donde sin haber un golpe de Estado por parte del ejército, porque López los tiene controlados, los tiene maiciados, los tiene subyugados por el dinero, no porque sea buena gente con el ejército. Y más bien ese control es sobre los altos mandos, porque la tropa en general está sufriendo las consecuencias de un secretario de la Defensa que no ve por sus derechos humanos y que además les dan órdenes para que masacren a mexicanos inermes sin respetar sus derechos humanos, porque es instrucción de López para tener el control de todo el país. Es decir, nada más se consecuenta, se protege al grupo de delincuentes que son los que ya tienen convenio con López. El resto, pues también hacen su agosto en el país, porque no los detienen, pero sí los masacran cuando López se cansa ya de estas intromisiones de delincuentes que no están dentro del convenio, entendido como el que consiste en aportarle dinero para que realice sus campañas de desprestigio a las personas que él cree que son sus enemigos por estar en contra de su cuarta transformación. Pero el asunto crucial o fundamental de este comentario es de que si analizamos el artículo 49 de la Constitución Federal, establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que cada poder es independiente y autónomo de los demás poderes. Y según Montesquieu, que es la esencia de la Constitución, si no existe separación de poderes,
no hay certeza jurídica. ¿Y qué es lo que está sucediendo en México con López y con su grupo o su banda de rateros, sinvergüenza, secretarios de Estado, Ejército, Marina, Guardia Nacional, Morena, etcétera, y etcétera? Consecuentemente, en México se está viviendo con una fachada constitucional, una simulación constitucional, que es lo que invoca a cada momento López, aunque haga lo contrario de lo que la Constitución establece. Por ejemplo, el caso de una jueza de control de Veracruz, Angélica Sánchez. Esta señora resolvió una resolución en la cual dejó en libertad a un homicida que mató a un diputado de aquellos lugares por instrucciones de un tribunal colegiado, en el sentido de que había habido irregularidades en la apreciación de pruebas o datos de prueba, y la constriñó a que volviera a dictar resolución purgando esos vicios, lo que hizo la jueza, pero previamente fue presionada por la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Veracruz para que dictara una resolución a modo, es decir, que no se ajustara a la ley, sino a las instrucciones para dejar detenido al presunto delincuente. Pero como la jueza es claro que es una persona que aplica la ley y no los caprichos de ningún gobernante, pues lo dejó en libertad porque su resolución fue analizada y demostró que había excluyentes de responsabilidad. Sin embargo, al saberse esa situación, fue detenida y fue acusada de ultrajes a la autoridad que tipifique el artículo 331 del Código Penal de aquella entidad federativa. Y como no había elementos para tenerla detenida, la tuvieron 5 días privada de su libertad, violando el artículo 19, que establece que ninguna detención puede exceder del término de 3 días sin que se justifique con un auto de vinculación que se haya cometido algún delito, lo que en el caso de esta señora no sucedió. Y resulta que ahora está amenazada de muerte y le están siguiendo un proceso a esta señora. Entonces están violando el Estado de Derecho, pues los órganos de justicia son precisamente para aplicar la ley, para hacer justicia. Y el otro caso es el de la senadora Xóchitl Gálvez. Precisamente el día de ayer, 12 de junio del 2023, se presentó al Circo Mañanero con una resolución de amparo que no ha causado estado, mediante la cual se le concedió la protección de la justicia de la Unión para que se declarara la nulidad de la orden de López de no recibirla en su mañanera. Y López, por sus pistolas, determinó que se reservaba el derecho de invitación, como si fuera un restaurante o si fuera un teatro, que de hecho es un teatro, el Circo Mañanero. Y aparte se le mandaron paleros o mercenarios de López, periodistas inclusive a modo, que la estuvieron hostigando con preguntas en sentido de que por qué no acusaba a Calderón, que a Fox, y cosas a modo.
Y el caso es que ahí se da un caso de violación al artículo 6 de la Constitución Federal, que establece la libertad de expresión y además el derecho de réplica cuando se sienta aludida la persona o el ciudadano, que es el caso de esta senadora. Está el caso también de los 40 migrantes que estaban detenidos en una cárcel de Ciudad Juárez. Se inició un incendio y López tenía instrucciones de que no fueran liberados y fueron muertos, quemados, una muerte horrible. Y todo porque López no respeta los derechos humanos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, tampoco el artículo 11 de la misma Constitución, que señala el derecho de toda persona, sea extranjero o sea mexicano, de entrar por la República, salir de ella y viajar por su territorio sin necesidad de pasaporte, carta de seguridad u otro documento semejante, además de brindarle protección a sus derechos humanos. Está también el caso de las personas que fueron masacradas el 18 de mayo del 2023, está como prueba un video en donde la tropa, a pesar de que estaban heridas las personas, pues chocaron su camioneta con un muro de contención, los bajan, a uno lo esposan, los patean, los maldicen, los escupen, los orinan y todavía hacen el simulacro de tirar sus armas como que si estuvieran repeliendo una agresión injusta y sin derecho. Y además les tiran un rifle, una ametralladora, para que aparentemente demostrar que ellos, las personas, los atacaron. Y está el caso también del ecocidio que está haciendo López con más de 3 millones de árboles, ha acabado con la fauna, ha acabado con los mantos freáticos, sin que nadie lo pare, a pesar de que el artículo 4 de la Constitución Federal prohíbe realizar ese tipo de ecocidios. Y está el caso también del aeropuerto que canceló en Texcoco, y luego a modo hizo otro aeropuerto en Felipe Ángeles, que ya era una base militar y que no sirvió para nada a pesar del dinero que tiró. Y digo que ese aeropuerto que hizo fue a modo porque los terrenos de Texcoco fueron entregados a los prestanombres de los hijos de López para hacer viviendas, para hacer casas, supuestamente en el parque ecológico que iba a ser este sinvergüenza. Y así se podría ir señalando cada irregularidad, cada violación a la Constitución, que sería interminable y por falta de tiempo no creo conveniente estarlos haciendo o denunciando en este momento. De manera que quiero concluir que estamos viviendo una dictadura constitucional en manos de un dictador que toma como fachada a la Constitución. Y además está cometiendo López un delito de lesa humanidad, pues está utilizando a los pobres pendejos que lo siguen y que él mismo afirma que son una bola de ignorantes, parias sociales, que son los que van a votar por este sujeto. Y aquí el comentario es de que López es perverso y es de mala fe, porque en lugar de aplicar el artículo 4 de la Constitución Federal, que establece el derecho que tiene todo ciudadano de tener trabajo, lo que hace López es negarles el trabajo a los mexicanos, pero sí tirar el dinero
en migajas, en limonas, para tener controlada la ignorancia de esos olvidados de Dios. O sea, que López es un candidato a ser alojado en un hotel de lujo en la penitenciaría de máxima seguridad en el país, porque lo que está haciendo López es burlarse de la dignidad de los mexicanos y burlarse de la ley, porque piensa que sus tropelías van a quedar impunes porque ya estableció una dictadura en el país. Y el problema o la gravedad de este asunto es que los mexicanos de bien permitamos que sus corcholatas salgan triunfantes. Ya en otros comentarios que realicé ayer en YouTube, señalé el perfil de cada candidato y manifesté que estos sujetos no son dignos de participar en la contienda, ni que los mexicanos se ocupen de ellos, que sería mejor que hicieran una pasarela en una cantina de suripantas. Muchas gracias.